Hola, compañeros, buenos días. Vamos a empezar con el tema. Bueno, nosotros les vamos a hablar sobre embarazo ectópico. Entonces, mi compañera Naomi y pues yo, Dulce Rubí. Bueno, como primero tenemos el caso clínico y se describe el caso de una paciente de 21 años de edad con antecedentes obstétricos de embarazo, ningún parto y un aborto provocado, quien acudió al cuerpo de guardia del Hospital Ginecobstétrico Docente Tamara Bunke Paider de Santiago de Cuba por presentar dolor en bajo vientre de leve intensidad, sin irradiación, unido a sangrado vaginal en forma de manchas oscuras, luego de que le fuera realizado un migrado por aspiración por 8 días antes. En el examen físico tenemos las mucosas normocoloreadas y húmedas, el aparato cardiorrespiratorio funcionamiento normal, la tensión arterial de 110/80, el pulso 70, frecuencia respiratoria de 20, exploración abdominal, tenemos un abdomen plano, depresible y dolorosa la palpación a la fosa ilíaca derecha sin reacción peritoneal. Y en el tracto vaginal tenemos un útero de tamaño normal, dolorosa la palpación en el anejo derecho y el guante quedó manchado de sangre oscura. Se le realizó una ecografía ginecológica y el útero está de tamaño normal, endometrio lineal, sin saco gestacional ni restos ovulares. En el anejo derecho se observó un saco gestacional con embrión vivo de 11 semanas de desarrollo, longitud coronilla, rabanilla de 30 milímetros y no había líquido en el fondo del saco ni en la cavidad. Se observa además una imagen quística de 40 milímetros lateral del saco embrionario. En la figura 1 podemos ver el saco gestacional anejo al derecho con el embrión vivo en su interior. Y en la figura 2, el saco gestacional con el embrión en imagen quística a la izquierda correspondiente al cuerpo amarillo del embarazo. El hemograma sale de hemoglobina de 11.2 y el hematocrito de 0.37. La paratomía exploratoria se observa el útero de tamaño normal, trompa y ovario derechos adheridos al fondo del saco, y la trompa derecha estaba aumentada de tamaño y de color azulado. Se realizó salpingectomía parcial en la trompa derecha. Un número del 1 al 5. 4. Bueno, Carla, ¿cuál es el diagnóstico de este caso clínico? Por favor. ¿Embarazo ectópico? ¿Primigesta? Ya había tenido un aborto antes, ¿no? Un aborto provocado. Bueno, pero aunque sea, sí. A ver, hija, ¿qué pasó? Sí, dime tu diagnóstico. ¿Cuál salió tu diagnóstico? Sí, ahí dice un embrión vivo de 11 semanas. Ok, pero hay otro diagnóstico más. Le decimos que le ayuda a otra persona, por ejemplo, ya se fueron. Se salieron. No, sí. Sí. Se salieron. Bueno, se salió una, pero bueno, ¿Alguien que le quiera ayudar? Alguien que le quiera ayudar con unos signos que sean de importancia en estos casos clínicos que ustedes creen que son importantes. Bueno, creo que todos son. ¿Algún otro diagnóstico que haya ahí? Recuerden que vamos a valorar todos los datos, tanto clínico como paraclínico y de laboratorio. Y es importante porque la paciente tiene un embarazo ectópico. ¿Quién dice yo? ¿Sí están presentes o no están presentes? Aquí están, doctor, pero creo que ahorita nada más están 4. A ver, Abby. Aquí estoy, doctor, pero estoy leyendo el caso. Ok. ¿Alguien que le quiera ayudar, Alan, porfa? ¿Un qué?
ando leyendo el caso y ando viendo qué otra cosa más podría ser. Órale, pues. Podemos comentar nosotros. ¿Qué opinan? A ver acá, ¿Qué opinan? ¿qué otro diagnóstico? Pues de inicio es un nullipardo, no es secundigesta. Es segundo embarazo, sí, es segundo embarazo. Porque Segundo embarazo. abortó. Es secundigesta porque segundo embarazo, nulípara, o sea, no ha tenido ningún parto. Okay. O Pero sea, no ha habido parto, se terminó en una interrupción. es secundigesta. Sí, lleva segundo embarazo. Nulípara. Ajá. Ujú. O sea, ese sería su diagnóstico. Secundigesta, nulípara, con embarazo ectópico de 11 semanas, de acuerdo a lo que nos dice por ultrasonido. Pero hay otro diagnóstico que aquí lo estoy viendo. No. A ver, Rubito. Y lo vimos en cambios fisiológicos del embarazo. Pues aquí también dice que la trompa de Víctor se ve de color azulado, pero ¿Ya lo leyeron allá, Alan? ¿Avi? ¿Es lo de la trompa? No, déjenlo donde estaba ya. Ahí. El de la trompa, pues ya estamos hablando que tiene un embarazo fuera de lugar, ya estamos haciendo el diagnóstico. Prácticamente en el ultrasonido vemos ahí una imagen quística a un lado, ¿sí? Que pudiéramos considerar lo que probablemente sea el cuerpo amarillo que está dejando. Ahí está, ahí exactamente qué. Tiene un síndrome anémico. Ujú. O sea, ya se dieron cuenta cómo desdeñamos datos. Entonces, todos esos datos también. No sabemos si fue por el sangrado o porque la paciente tiene ya previamente un problema de anemia. Y esto, si la dejamos a la paciente, obviamente va a complicar su estado de salud. Dijimos que el flujo uterino al término del embarazo, pues más o menos son como ¿cuánto? Pregunta de examen. De 450 a 600 al final del embarazo. Entonces, ahorita todavía no tenemos ese flujo, pero tenemos una paciente que llegó en la madrugada de hoy, aquí en el hospital ahorita, con un embarazo ectópico en Fimbria. Y entonces le hacen un cálculo de un hemoperitoneo de 2000 aproximadamente. Y la paciente está chocada, entonces venía inconsciente. Entonces el reporte que nos dan de la hemoglobina que decía la doctora, supuestamente le hicieron una BH después de la cirugía y salió con 13 puntos y fracción. O sea, no corresponde 2000 mililitros de sangre en cavidad y que nos dé una hemoglobina de 13 gramos, pues no, nunca nos va a checar, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta bien. Puede ser que la paciente estaba muy concentrada y por eso teníamos una hemoglobina de 13, ¿sí? Entonces no es confiable. Pero aquí tenemos una paciente que todavía no se le hace nada y sí ya tiene datos de anemia. Y esto nos puede ser un parámetro único para que si tenemos una paciente con dolor abdominal y le tomamos una BH, no tenemos ultrasonido, le tomamos BH y vemos que baja, y le tomamos otra BH de control y vemos que baja, algo nos está indicando que hay sangrado en algún lugar. Entonces, una mujer con datos de posible embarazo y que esté bajando hemoglobina, hay que buscarle sangrado de cualquier otro lado. Y ahorita en el caso, en el tema, vamos a ver los estudios de diagnóstico que lo podemos hacer en el consultorio. Gracias, chicos. Gracias, compañeros. Vamos a seguir. Bueno, ahora la definición. Bueno, el embarazo ectópico, pues, o también conocido como extrauterino, es aquel en el que el blastocito se implanta en cualquier lugar, menos en el revestimiento endometrial de la cavidad uterina. ¿Cuáles son los donde se implantan mayormente el blastocito? Pues en el espacio intersticial, que lo conocemos como cuerno, el ísmico, ampular, fímbrico, ovárico, abdominal y cervical. Entonces ahorita les vamos a dar los porcentajes de los más comunes. La localización en la trompa de falopio, por ejemplo, es el 95%, ya sería en la ámpula, que se encuentra aquí, en el isthmus o en la fimbria,
Entonces, en toda esta parte es el 95% y es más común, como lo hemos visto en el caso. En el ovario es de 3.2, es bajo, y el segmento intersticial o cuerno, que sería por aquí, 2.4. En el abdomen es 1.3. En el cuello uterino, pues esto se va a ver un poco raro, y en la cicatriz de histerectomía, que también se presenta. No, histerotomía. No, histerectomía ya no tiene un sentido, no puede haber un embarazo. ¿Cómo? Bueno, de hecho, Histerectomía. sí puede haber un embarazo. Hay casos reportados que hay un Histerectomía. que hubo un embarazo ectópico después de histerectomía. Sin el ex. Ok. Entonces, Bueno, aquí tenemos otra imagen, igual como mencionó mi compañera Rubí, donde tenemos un embarazo tubárico, perdón, del 98.3%, donde el ampular se encuentra, bueno, en primer lugar con 79.6, el ísmico de 12.3, el fímbrico de 6.2 y el intersticial de 1.9. Por otro lado, el embarazo extratubárico con el 1.7, tenemos embarazo ovárico intrafolicular o intersticial con 0.15%, el abdominal que se puede dividir en primario y secundario en 1.4%, y el embarazo cervical con 0.15%. Epidemiológicamente, pues el embarazo ectópico es la causa más frecuente de morbilidad y mortalidad materna en el primer trimestre de gestación, siendo responsable del 9% de las muertes durante este periodo. La frecuencia pues ha aumentado en los últimos 30 años, desde un 0.5% desde los años 70 y 1.1% en la actualidad. ¿cuáles son los factores de riesgo que pueden desencadenar un embarazo ectópico? Los antecedentes de enfermedad pélvica inflamatoria, esto puede ser también por tener frecuentes infecciones vaginales que inflame esto, antecedentes de embarazo ectópico, antecedentes de cirugía o patología tubárica, exposición intrauterina al bueno, la presencia de DIU, uso activo de AO, infertilidad, antecedentes de cervicitis, parejas sexuales múltiples y el tabaquismo. Bueno, sí, etiológicamente, pues tenemos de nuevo los factores tumorales. En la primera tenemos la enfermedad inflamatoria pélvica, y esto ¿por qué? Porque deteriora la actividad ciliar y la motilidad tubárica, y esto genera adherencias en la mucosa tubárica que conducen a la estenosis. Por otro lado, la cirugía tubárica contra la infertilidad y cirugía conservadora del ectópico previo. Otro sería la cirugía tubárica para la esterilidad permanente, sobre todo si es por electrocoagulación. La endometriosis tubárica, esto favorece la anidación precoz, las anomalías congénitas, como por ejemplo las hipoplasias, ya que se observa la exposición intrautero al dietilestilbestrol o trompas excesivamente largas o tortuosas, alteraciones funcionales del peristaltismo tubárico o de la actividad ciliar, debidas tanto a la hipocontractibilidad como al espasmo tubárico. En los factores ovulares también tenemos una anidación precoz del óvulo, bien sea debido a los óvulos excesivamente pesados que maduran con rapidez y no pueden progresar, o por el desprendimiento precoz de los mismos, del desprendimiento precoz de la capa pelúcida del óvulo. Esto capacita pues la implantación, la transmigración, que se ha sugerido la posibilidad por la hipermigración del óvulo y su implantación en la trompa contralateral. En el 20% de los casos del cuerpo lúteo se encuentra en el ovario, y puede ser hipermigración externa, cuando la trompa homolateral está ocluida, o la hipermigración interna, que es cuando el óvulo captado es fecundado y alcanza la cavidad uterina y pues progresa a la trompa contralateral. Y también tenemos que el otro es la técnica de reproducción asistida, ya que debido a la hiperestimulación ovárica y a las implantaciones múltiples resultantes de la transferencia de varios embriones. Bueno, ¿cuáles son los síntomas principales de un embarazo ectópico? Los síntomas clásicos va a ser la amenorrea, por ejemplo, dejar de menstruar, y ya de ahí va a haber una hemorragia transvaginal. También se va a presentar dolor abdominal o pélvico, que es algo que está muy presente. Y otros síntomas, pues ya por ejemplo el mareo, la náusea, el vómito, la diarrea. Y muchas mujeres se mantienen asintomáticas hasta la ruptura, dependiendo en el sitio en el que se va a implantar el blastocito. Pero pues
los más clásicos de la amenorrea, el dolor abdominal y pues ya la hemorragia transvaginal después de esto. Los signos del embarazo ectópico durante la exploración física. Vamos a palpar una masa o dolor de los anexos, un crecimiento uterino discreto, dolor a la movilización del cuello uterino, dolor a la palpación abdominal, una hipotensión ortostática, taquicardia y dolor de rebote son signos de ruptura. Entonces, cuando a veces soltamos, entonces si la paciente siente un dolor, entonces puede ya estar rota la membrana, ¿no? Si quieres. No. Aquí tenemos primero uno de los tipos, que es el embarazo tubárico. Pues la anatomía anormal de la trompa de falopio subyace a muchos casos de embarazos ectópicos tubáricos. Aquí, pues es debido a que la trompa de falopio carece de una capa mucosa y el óvulo fertilizado se abre paso rápidamente a través del epitelio. El cigoto llega a estar cerca o dentro de la musculatura que está invadida por el trofoblasto, que prolifera rápidamente, y el embrión o el feto, dependiendo de las semanas, en un embarazo ectópico a menudo está ausente o atrofiado. Bueno, el embarazo intersticial es un embarazo pues que se implanta dentro de un segmento tubárico próximo que se encuentra dentro de la pared de la muscular uterina. Los embarazos intersticiales no diagnosticados generalmente se rompen después de las 8 a las 16 semanas de amenorrea. Esto es más tardío que en embarazos distales, debido a la proximidad de embarazos a las arterias uterinas y ováricas. La hemorragia puede ser grave y se asocia con tasas de mortalidad hasta 2.5%. Bueno, en un embarazo, en la cicatriz de cesárea, pues este término se describe por la implantación dentro del miometrio de una cicatriz previa por cesárea. Esta pues tiene una incidencia de 1 a 2.000 embarazos normales y ha aumentado junto a la tasa de cesárea. Las mujeres con embarazo de cicatriz pues cesárea generalmente se presentan temprano y el dolor y el sangrado son comunes. Aún así, hasta 40% de las mujeres pueden llegar a ser asintomáticas. El embarazo cervical, pues este es un embarazo raro, pero se define por las glándulas cervicales que se observan histológicamente opuestas al sitio de unión placentaria y por toda o parte de la placenta que se encuentra debajo de la entrada de los vasos uterinos o por debajo del reflejo peritoneal en el útero anterior. Es un caso típico, el endocervix es erosionado por el trofoblasto y el embarazo se desarrolla en la pared fibrosa del cuello uterino. Pero eso lo vimos como 1.9, que no, que se presenta. Es muy raro. Y bueno, el embarazo abdominal, pues estos son también igual raros, como ya hemos mencionado, y se definen porque hay una implantación en la cavidad peritoneal exclusivamente de implantes tubáricos, ováricos o intraligamentos. Aunque un cigoto puede atravesar el tubo e implantarse parcialmente en la cavidad peritoneal, se cree que la mayoría de los embarazos abdominales siguen siguen la ruptura tubárica temprana o al aborto de reimplantación. En los casos del embarazo exuterino avanzado no es inusual, pero que la placenta todavía esté al menos parcialmente adherida al útero o a algunos anexos. Bueno, el embarazo ovárico, que una implantación del óvulo fecundado en ovario es rara y se diagnostica si se cumplen 4 criterios clínicos. Bueno, el uno es el tubo ipsilateral está intacto y es distinto del ovario. El embarazo ectópico ocupa el ovario, es completo. El embarazo ectópico está conectado por el ligamento útero-ovárico al útero. Y el tejido ovárico se puede detectar histológicamente en medio del tejido placentario. Ligamento. Bueno, ahí le pusimos como un método de diagnóstico, en el que podemos seguir, para la exploración y al algoritmo. Y no sé si lo mencionamos.
Ok, como diagnóstico que vamos a utilizar el primero, pues sería la solubilidad beta cuántica de la gonadotropina coriónica humana o beta CHG. Además recordando, como nos mencionaron, los síntomas del embarazo ectópico puede acompañar por dolor pelviano, sangrado transvaginal o también una síncope inexplicable o shock hemorrágico. Tenemos también las ecografías. Esta puede ser de la pelvis o transvaginal, aunque la transvaginal es más recomendada ya que tiene una certeza mayor, como del 80 al 90%. Tenemos un cultocentesis. Esto pues es una punción y una aspiración en el saco de fondo de Douglas y tiene la utilidad cuando se sospecha de presencia de sangre en la cavidad intraperitoneal. Y bueno, la laparoscopía, si la función de Douglas resulta ser negativa o no concluyente, la laparoscopía se considera el procedimiento ideal para el diagnóstico definitivo del embarazo ectópico y en ocasiones también nos permite pues llevar el tratamiento quirúrgico. Bueno, el tratamiento, pues en el paciente inestable se procede a la laparotomía urgente previa estabilización hemodinámicamente de la paciente. La cirugía suele ser de tipo radical, la salpingectomía. El embarazo ectópico, pues cuando ya se ha roto, el embarazo ectópico está en el segmento distal, ciego en mujeres que han tenido una salpingectomía parcial previa. La trompa uterina ha sido reconstruida. La hemorragia continúa después de la salpingotomía. El embarazo actual representa un embarazo tubárico crónico, un embarazo en el cual la pared tubárica se desintegra gradualmente con episodios lentos y repetidos de hemorragia que conduce a la formación de una masa pélvica. Ya no planea tener más hijos y el embarazo ectópico representa una falla del procedimiento de esterilización previo. Okay. Bueno, ahí tenemos la diferencia entre los mencionados, que es la salpingostomía y la salpingectomía. Ok, el tratamiento en un paciente estable, pues casi siempre es una cirugía conservadora, la salpingostomía lineal o expresión de la fimbria, que se puede realizar por laparoscopía y esta es programada y se considera pues el procedimiento ideal en las mujeres que aún desean pues conservar su fertilidad. También tenemos un tratamiento médico, este se hace con el medicamento metotrexate y pues se pueden recibir una dosis única de metotrexato de 50 miligramos vía intramuscular y dependiendo si los siguientes datos son presentes, los cuales es el embarazo tumárico, no está roto o no están rotos y menos de 3 centímetros de diámetro. También cuando no se detecta la actividad cardíaca fetal y el nivel de beta HCG es menor de 5.000 miliunidades internacionales por mililitro idealmente, pero también pueden alcanzar hasta 15. Bueno, el caso clínico 2 es una paciente mestiza de 34 años, sin antecedentes clínicos ni quirúrgicos de importancia, con ciclo menstrual regular cada 20 días, nuligesta, no recuerda su fecha de última menstruación y no refiere el método anticonceptivo. Acude por presentar cuadro clínico de 24 horas de evolución caracterizado por dolor abdominal en fosa ilíaca derecha, tipo cólico de gran intensidad acompañado de escaso sangrado vaginal y al examen físico abdomen difusamente doloroso a la palpación con signos de irritación peritoneal. La presión arterial se reportó en 90/60 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 67 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 22 respiraciones por minuto. La saturación está en el 23%. Dentro de los exámenes complementarios de ingreso se reportó una hemoglobina de 12.9, hematocrito 37.8 y leucocitos de 14.81, con neutrófilos de 42.4 y linfocitos de 45.4. Se encontró además un valor de BHCG en 987, sin otros hallazgos relevantes. Bueno, la ecografía transvaginal
reporta un embarazo ectópico tubárico derecho y con presencia de líquido libre en la cavidad abdominal. Se programa de forma urgente una laparoscopía operatoria reportándose un embarazo ectópico, anexial derecho accidentado, y la masa que se llega a presentar en la imagen es de 4.3 centímetros en la trompa uterina, asociada a hemoperitoneo de 2.500 mililitros y el feto de 3.5 centímetros de longitud, cráneo caudal. Libre en espacio vesicouterino, se realizó una salpingectomía derecha por vía de la laparoscópica y lavado de la cavidad. Durante su tras y postquirúrgico, la paciente presenta descenso de hemoglobina, 4 puntos, hematocrito, 12 puntos, y acidosis metabólica severa, por lo que se cataloga como choque hipovolémico grado 4, sí mismo que sufre compensado con una hidratación y hemoderivados, consiguiendo la estabilización del paciente. Se da de alta hospitalaria después de 72 horas a su ingreso sin ningún reporte de complicaciones. Luis Fernando, ¿cuál es el diagnóstico de la paciente? Es el diagnóstico de una paciente manifesta de embarazo ectópico. No sabría, creo que ahí tengo dudas si es abdominal. Sí, no sé si es abdominal. ¿Quién le puede ayudar? Es que no alcancé a notar eso. Entonces, tubárico derecho. ¿Qué más tenía? Ahí tengo duda porque sería el hemoperitoneo, ¿Por qué se rompió la membrana? Ajá, o sea, tengo duda de eso. ¿Por qué sale eso? Ahí dice, ella dijo accidentado, ¿qué quiere decir? Que estaba roto. Porque Entonces, ya como que la imagen ahí a la trompa, a su ligamento que se encuentra ahí, ligamento aquí, y por eso es de que seguía sangrando la cavidad. A ver, le pregunto a un compañero. Creo que otra duda. La hemoglobina, ¿por qué 4 puntos? Por bajo. O sea, Estaba en hemoglobina de 12.9 y bajó 4 puntos, entonces ya. 4 gramos. Y entonces, pues ya eso. Como ya habíamos hace rato, estaba anémica la paciente. Es una escala de. Es una escala, pero ¿cuánto bajaría? Mira, pérdida de sangre. Litros. Hasta el último. Sí, porque es El clasificado. Clasifican en 4, un choque 4, está perdiendo medio, Entonces sería como medio volumen circulatorio. Ajá. Está perdiendo como 2.000 Mandaría como por 5, 6. Entonces, déjame ver para que mis compañeros. Pau, ¿cuál es el tratamiento que le aplicaron a la paciente? ¿Alguien que quiera participar? Creo que es salpingectomía derecha y para lo del choque hipovolémico fue con hemoterapia, algo así mencionaron. Gracias, Maricha. Sí. Y pues, bueno. Y aquí está. Se realizó una salpingectomía derecha por vía laparoscópica y lavado de la cavidad porque ya se había roto la membrana. Y pues sí, y pues como también dijo mi compañera Maritza, pues mismo que fue compensado con hidratación y hemoderivados cuando tuvo un choque hipovolémico. Bueno, ¿qué podemos decir? Claudia, bueno, yo le voy a preguntar a Claudia. Bueno, o ustedes, compañeros, ¿cuáles son los signos que se marcaron, que ya les había mencionado que eran importantes? Bueno, amigos. La hemorragia transvaginal y el dolor abdominal. Bueno, en el caso, también mencionaron amenorrea, pero no sé si ese sí lo viene aquí.
Pues sí, el examen físico, pues el abdomen difusivamente doloroso, y habíamos visto que cuando se soltaba también era importante, como cuando se presionaba y se soltaba como de rebote, era ya como ruptura de membrana, entonces algo signo importante. Y pues sí, presenta un poco de sangrado. No sé si tengan una duda o algo que quieran comentar. Todo bien, gracias. Ok, entonces hay tres. Aguante. Entonces decía que esta es una de las tres causas de hemorragia durante el primer trimestre. Hacer algunas precisiones. Amenorrea no es amenorrea, se llama retraso menstrual, porque por lo regular estas pacientes tenían 11 semanas y todavía no llega amenorrea. La amenorrea viene siendo 12 semanas. ¿Puede haber un ectópico después de 12 semanas? Sí, pero por lo regular o son que se encuentren localizados en abdomen o que se encuentren localizados en ovario, ¿sí? Que sean más de 12 semanas. Pero si es antes de 12 semanas se llama retraso menstrual. Toda paciente con un retraso menstrual o suspensión de la menstruación, en el tiempo que sea, hay que descartar embarazo hasta demostrar lo contrario. Otras dos, de las dos patologías que pueden ocasionar sangrado durante el primer trimestre y que se tienen que hacer diferenciales van a ser los dos temas que vamos a ver después, que va a ser aborto y que va a ser el síndrome de trofoblasto. Bueno, que ya vimos aborto y trofoblasto. Entonces, esas tres. Y como ya lo vimos, a ver, ahora entonces díganme ustedes, sí, aquí, ahorita los que están ustedes, ¿cómo hago diagnóstico de un aborto y de un ectópico? ¿Cómo hago un diagnóstico diferencial de un aborto y un ectópico? Vamos a... Ultrasonido, ok. ¿Qué vamos a encontrar en el ultrasonido? En un ectópico y en un aborto. A ver, acá, espérame. Ahorita está acá la jefa. ¿Qué vas a encontrar o qué esperas encontrar en un embarazo, en un ultrasonido? Porque así les va a llegar. Y es una de las pacientes que llegó allá arriba también, que llegó con un aborto. ¿Qué esperarías encontrar en el ultrasonido? Ya vimos una imagen ahorita en el caso 1. No va a estar sola ella en el servicio. El bebecito. Vamos a encontrar un saco, ¿sí? Y vamos a ver, podemos encontrar un botón embrionario. Y ese botón embrionario podemos encontrar que tenga latido. ¿Ok? Bueno. ¿Qué más? ¿Qué otro estudio haríamos para hacer diagnóstico diferencial entre un aborto y un ectópico? ¿Qué todavía serviría la de... Pero es que no sé si la... De laboratorio. Bueno, ¿Qué? Las dos se elevan, ¿no? Es que Las dos se elevan. A ver, una. A ver, por Rubén. ejemplo, en la de la proteína coriánica humana, tanto en el aborto como en el embarazo ectópico todavía van a estar presentes la elevación. Ok, ahí esta es la diferencia, hay que ver. Entonces, en el embarazo, en el aborto,
Cuando la paciente ya abortó o ya se perdió el embarazo, que sea un aborto diferido, un huevo muerto retenido, ¿qué va a suceder con las gonadotropinas coriónicas? Van a descender. Mientras que en el embarazo ectópico se van a mantener en una meseta y podemos encontrar niveles hasta 1000. Ajá. Y que pueda ser persistente. ¿Qué pasaría en un trofoblasto? En una mola. ¿Las gonadotropinas coriónicas cada cuándo se duplican? ¿Allá en casa? Allá en casa. Pregunta de examen. Se corta un poquito. ¿Podrían repetirlo, por favor? Ok. La gonadotropina coriónica cada cuándo se duplica. ¿Cada 28 días? No. Porque ese es el estudio que me va a permitir saber si está vivo, si está funcional o no el embrión. Decíamos la vez pasada con el ¿De embarazo. 2 a 3 días? De 2 a 3, 48 a 72 horas, efectivamente. Entonces, si yo tengo una paciente que llega conmigo, el caso clínico, llega conmigo con una imagen de ultrasonido que dice que hay un saco sugestivo localizado en la trompa, pero no veo, ¿sí? No veo embrión, sino solamente una bolsita, y la prueba de embarazo me sale negativa. Prueba de embarazo, no estoy hablando todavía de cuantificación. Prueba de embarazo me sale negativa. ¿Cuál sería mi sospecha? Bueno, le voy a poner más otro dato. Tiene un retraso de 5 semanas. ¿Cuál sería mi sospecha? 5 semanas, tiene una imagen en el anexo, un saquito que no se observa ningún otro dato más. Y sale pie negativo. Ok, tú misma, un embarazo anemónico estás pensando. ¿Qué le harías? ¿Ya le van a hacer legrado? Espérese usted. ¿Qué le harías tú que dijiste que le harías esto? Bueno, el diagnóstico, pues volverlo a... Dijo que nada más llegó con la prueba, sin la O sea, una prueba negativa, tiene 5 semanas, y hay un ultrasonido que nada más nos dice que en un anexo hay una imagen de un saco. La cuantificación, ¿no? Ok, esa sería una conducta, hacer una cuantificación. ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo le hace la cuantificación? ¿Cuánto tiempo? Pues ¿cuánto dijo que llevaba de retraso? 5 semanas. La paciente está estable, no tiene dolor, no tiene ningún problema. ¿Ahí mismo? Bueno, o sea, se lo puede hacer el mismo día, pues. Porque pues ya tiene semanas considerables para que haya subido. O sea, ok, tu cuantificación nos dice que sale positivo, ¿sí? ¿Qué estudio le harías o qué le harías? Después, ultrasonido ya está. Pues, yo qué sé. Sí, se lo veo. Ok, te pongo otro dato. A nivel del ultrasonido, en cavidad uterina, se ve que hay un engrosamiento del endometrio. ¿Qué le haces? ¿Se Nada más podría que hacer te lo una dejo. ecografía? Sí, exactamente, le hacemos otra ecografía. ¿En qué tiempo? Está bien, pero ¿en qué tiempo? Recuerden, ¿A tiene las 5 24 semanas. horas? No. Una paciente que está estable, que no tiene sangrado, que no tiene problemas, que su cuantificación había sido negativa, que tiene 5 semanas, hay que pensar siempre que puede ser un embarazo mucho más temprano.
La cuantificación la puedo hacer en 48, 72 horas. Si me sale positiva y todavía no tengo nada en el útero, probablemente se esté gestando o todavía no haya una gestación. Y puede ser que lo que se encuentre en el ovario, o digo en el ovario, en el anexo, sí sea el ectópico. Pero yo necesito descartar de que en cavidad no haya nada, porque hay un fenómeno que se llama embarazo heterotópico. ¿Qué es el embarazo heterotópico? Los de la plática. Está dentro del embarazo ectópico, se llama embarazo heterotópico. Se dan el 0.5% de probabilidades. ¿Alguien leyó algo sobre el embarazo heterotópico? ¿Es cuando se implanta fuera del útero? Sí. Ajá, ¿y qué más? Pues que si este sigue creciendo, pues puede llegar a dañar órganos cercanos y siempre, bueno, va a estar la paciente continuamente sangrando y puede tener esto mortal. El embarazo heterotópico quiere decir que puede haber uno en cavidad uterina y otro fuera de cavidad. Y a esto lo consideramos como un embarazo de origen anatómico desconocido. Por eso es que necesitamos hacer nosotros un seguimiento. Si la paciente tiene incremento de gonadotropinas coriónicas, quiere decir que está vivo el trofoblasto y que se encuentra en algún lado. Le hacemos a la paciente en 1 a 2 semanas el ultrasonido nuevamente y si vemos que en cavidad se está desarrollando, entonces probablemente tenga 2 embarazos, uno fuera y otro dentro. ¿Sale? Porque recuerden que también puede encontrarse el embarazo ectópico en otros lugares tan raros como en el hígado, intestino, ¿sí? Entonces, por eso es importante que nosotros hagamos seguimiento. Porque si lo hubiera dejado así nada más, bueno, tiene 5 semanas, hay una imagen en la trompa, pues ya la dejo como ectópico. Sí, pero ¿qué tal si es un quiste? ¿Sí? O es una hidrosalping. Entonces tenemos que hacer un descarte con estudios de laboratorio, que sería ultrasonido y gonadotropina coriónica cada 48 a 72 horas. ¿Sale? Bueno. Este tema está muy bonito. Los 3 se complementan, se unen mucho, ¿sí? Porque es por lo regular. Dijeron ahí, datos clínicos, sangrado transvaginal, pero ¿qué creen? Que hay veces que no da sangrado transvaginal y el sangrado que da es escaso, son manchados. Ajá, son manchados, a diferencia del otro que el aborto va a dar sangrado dependiendo de la severidad del caso, ya sea un incompleto, ya sea completo, o ya sea una amenaza, o ya sea en evolución, ¿sí? Y en el trofoblasto va a ser muy diferente, como lo vamos a ver al rato, ¿vale? Y en el trofoblasto, si yo dijera, bueno, voy a descartar una enfermedad trofoblástica, ¿qué voy a tener? La gonadotropina va a estar muy elevadísima y clínicamente va a haber un aumento de tamaño en el útero no correspondiente a la edad de gestación. Va a ser mucho más grande a las semanas que está contemplándose. ¿Sale? Bueno, pues muy bien por el tema. ¿Alguna duda, chicos, allá en casa? No, doctor. Doctor, ¿Nada? solamente no me quedó muy claro lo de la cuantificación de la gonadotropina. Mencionó que de 2 a 3 días se duplica, ¿no? Y Sí. cuando hacemos la cuantificación, ¿cómo es eso de que de 48 a 72 horas se va a estar midiendo? Ok, a ver, entonces yo tengo una paciente como la que puse ahorita en el ejemplo. Si yo tengo la duda de que puede ser que esta paciente tenga un ectópico o todavía no tengo un embarazo en cavidad, o sea, un embarazo temprano, entonces, pero no tiene ninguna descompensación, yo la voy a mandar a que se haga la gonadotropina en 3 días. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se va a duplicar. Le hago una gonadotropina en ese momento y me va a decir positivo. Si es que es fracción, nada más, si hacemos una cuantificación cualitativa. Si es cualitativa, me va a decir, está presente, positiva o negativa. Pero lo que yo necesito es hacer una cuantificación para ver cuánta es la cantidad de miliunidades que se están encontrando y ahí yo la puedo encuadrar. Ahí les faltó nada más eso. Espero que en la si pueden
En la de al rato metan una tabla ahí donde hagan la cuantificación de gonadotropina coriónica por semana y vamos a ver los niveles. Entonces, si yo tengo una paciente como el ejemplo que les puse y todavía tengo duda, me dice que tiene un pie positivo, o sea, una cuantificación cualitativa, me dice que es positivo, yo necesito ver qué tanto es lo que está viendo de cuantificación de gonadotropina, porque esto me va a ayudar a decir, puede ser que esté muy bajita y sea un embarazo temprano, o en un momento dado, la paciente todavía no está teniendo suficiente cantidad de gonadotropina para poderla detectar. O puede ser que esté teniendo un embarazo ectópico y el embarazo ectópico, les digo, en lugar de haber elevación hay una meseta y el rango son entre 1000 y 1500. Si fuera un trofoblasto, los niveles estarían muy, muy por arriba, pero el ultrasonido me marcaría unas imágenes como si fueran copos de nieve o como si fuera panal de abeja, que no se vería en este ultrasonido. Entonces, recapitulo. La gonadotropina coriónica y el ultrasonido me va a servir para ver si está habiendo un crecimiento de este tejido a nivel de trompa o a nivel de cavidad, y el trofoblasto, o mejor dicho, la gonadotropina coriónica humana me va a decir si este trofoblasto está funcional y en qué cantidad está funcional. Si es un aborto, se va a bajar. Si es un ectópico, se va a mantener en meseta. Si es un trofoblasto, va a estar elevadísimo. ¿Okay? Para eso es que necesito yo estos dos estudios. ¿Quedó resuelta la duda o te envolví más? No, sí, doctor, ya me quedó más claro. Ok. ¿Algo más? Ya, doctor, es que mencionó mi compañera Dulce en el segundo caso clínico que dijo algo sobre que a la palpación abdominal, si ya hay dolor, es por ruptura de membranas. Eso no lo entendí. De la membrana, o sea, de la cápsula donde se encuentra el ectópico. ¿Cuál sería la membrana? Sería prácticamente la ruptura de la serosa, de la trompa. Recuerden que la trompa también tiene una capa mucosa, la capa mucosa donde se encuentran los cilios, una capa muscular y la serosa. Un momento cuando la paciente tiene una masa en el anexo y se distiende dependiendo del lugar que se encuentra, en el istmo, en la ampolla o en la fimbria. Si se encuentra en el istmo va a romperse más tempranamente porque el diámetro es más pequeño. El más frecuente es a nivel de la ámpula, ¿sí? Entonces, cuando se llega a distender, empieza a provocar dolor, datos de irritación. Cuando se perfora y empieza a romper las capas y perfora la capa, entonces hay datos de irritación. Ese es el dolor de la membrana o la serosa prácticamente. Así lo dice el caso, así lo sacaron, pero es la serosa la que se rompe, ¿sí? Y al presentarse la ruptura de la serosa, la sangre que cae a cavidad ocasiona irritación peritoneal. Por eso es de que se presenta dolor. Pero desde la distensión de la trompa empieza a provocar datos de irritación, de dolor abdominal, que nos hace pensar inmediatamente, bueno, si fuera del lado derecho, pensar inmediatamente que puede tratarse de un apéndice, que también tenemos que hacer datos diagnósticos. Pero también hay otro dato que también el intestino se puede inflamar, si es del lado izquierdo, se llama tiflitis, y nos puede sugerir que se trate de un problema de las tubas. Pero ya serán diagnósticos que después vamos a ver. ¿Quedó resuelta la duda? Sí, doctor, gracias. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Nada? Porque ya no están voceando para urgencias para ir a valorar. No, doctor. Ok, bueno, pues desayunen rico, descansen. Ahora sí, como dice el programa, si pueden, ¿sí?